Hola, ¿qué tal hermanos, amigos? Nuevamente queremos dirigirnos y acercarnos a ustedes para tener una meditación, compartir algo de la palabra de Dios. Creo que cada día, cada momento es bueno para nosotros poder detenernos y tomar un tiempo para meditar en la Biblia, en los mensajes que Dios tiene para nosotros. Muchas veces encontramos grandes temas acerca de personajes que son muy conocidos en la Biblia. Hemos escuchado muchas predicaciones acerca de Pablo, de David, de Moisés, de Daniel. Pero saben que a veces hay algunos personajes en la Biblia que están un poco escondidos, de los cuales no muchas personas predican, pero de los cuales podemos extraer lecciones realmente muy grandes y profundas para nosotros. Hoy yo quiero hablar de uno de esos personajes que personalmente también a mí me inspiran, me llaman mucho la atención y sus características. Quisiera compartir con ustedes tres cualidades de la personalidad o de la vida de este individuo del cual hablaremos y ver cómo esos pueden ser de gran ayuda para nuestra vida, ver cómo esas características o esas cualidades reflejan el carácter de Cristo del cual nosotros tenemos que aprender mucho. El personaje del cual queremos hablar es un personaje que estuvo próximo o estuvo en la línea sucesoria para llegar a ser rey de Israel, pero finalmente no lo fue. El primer rey de Israel fue Saúl y como consecuencia natural el segundo rey o después de él quien heredaría el trono sería su hijo Jonatán. Sin embargo, Jonatán nunca llegó a ser rey, sino que lo fue David. Y uno se pregunta, o yo al ver las cualidades de Jonatán, que es el personaje del cual quiero que hablemos, ¿por qué Jonatán no llegó a ser rey de Israel? Primero, antes de contestar tal vez esa pregunta, quisiera que podamos reflexionar y abrir la Biblia en el libro primero de Samuel, el capítulo 13, donde veremos algunas cualidades o algunas características que nos menciona la Biblia acerca de Jonatán. Capítulo 13 de primero de Samuel dice así, el versículo 2 es a partir de ese versículo donde se introduce o se da la introducción a la vida de Jonatán o aparece él como un personaje especial en esta trama, ¿no? Versículo 2 dice, escogió luego a 3.000 hombres de Israel, Saúl, escogió a 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2.000 en Migmas, en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gabaá de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Versículo 3 dice, y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que estaban en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Ahora el versículo 5 dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bedabén. Versículo 6 dice así, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y el versículo 7 dice, algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Bueno, ese es el pasaje en el cual se introduce la vida o el accionar de Jonatán. Primero se lo describe como un príncipe realmente responsable y comprometido con el pueblo de Dios y con su misión. La Biblia nos presenta que de los 3.000 hombres que había elegido Saúl para pelear, para mantenerlos como soldados escogidos, 2.000 estaban con el propio Saúl y 1.000 estaban con Jonatán. Eso nos habla de que era un príncipe responsable, comprometido, que entendía la misión del pueblo, pero nosotros podemos verlo cuán bien lo entendía, que el versículo 3 dice que Jonatán atacó la guarnición de los filisteos. Una de las misiones o algo que Dios le había dicho al pueblo de Israel es que ellos poco a poco iban a tener que ir tomando el territorio que todas las naciones paganas a su alrededor estaban ocupando. Sin embargo, en algún momento Israel dejó de hacer eso, se sintió cómodo y dejó de pelear contra esas naciones que lo rodeaban e incluso empezó a copiar algunas características del culto religioso que tenían estas naciones paganas y esto los afectó. Pero ahora Jonatán aparece tomando la iniciativa para atacar a los filisteos. Fíjense que Saúl no lo había hecho, pero su hijo sí. Entiende cuál es la misión que Dios le ha dado al pueblo y entonces él decide atacar. Pero las circunstancias eran realmente adversas para Israel. Se juntan
30.000 carros, ¿no?, de los filisteos, gente como la arena del mar, muchos soldados. Realmente los israelitas estaban en total desventaja contra los filisteos y lógicamente se llenan de temor a tal punto que la Biblia dice que ellos se empiezan a esconder en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y los poquitos que iban, imagínense que de 3.000 hombres que habían, finalmente le quedan solamente 600 a Saúl. De esos 600 que estaban con Saúl, todos estaban temblando, dice. Iban detrás de Saúl, pero en realidad iban temblando, y no es para menos. Imagínense ustedes, somos 600 hombres y tenemos que enfrentar a un ejército que solo gente armada en carros tiene 30.000, sin contar los de a pie. Imagínense, es como que la batalla está totalmente perdida. Y realmente, humanamente, esa batalla estaba perdida, pero es ahí donde aparece Jonatán siendo usado por Dios para darle una victoria especial al pueblo y evitar que haya una catástrofe en Israel. Saúl, como rey ungido, ya había sido desechado por Dios porque había desobedecido y había empezado a experimentar orgullos, espíritu de poder, de ambición, de egoísmo, y Dios se había estado apartando ya de Saúl justamente por eso. Pero ahora Jonatán aparece allí para hacer algo especial. Y miren algo importante ahí, no es parte de las lecciones que quiero manifestar de la vida de Jonatán, pero algo que sí me llama la atención es que nosotros no necesariamente tenemos que seguir el ejemplo de nuestros padres. Si bien es cierto, nuestros padres marcan nuestra vida con su educación y deberíamos de seguirlo cuando esta educación, cuando este ejemplo se apega a la palabra de Dios, pero nosotros no estamos condenados a repetir los errores y los desaciertos que nuestros padres han cometido, independientemente del ejemplo que ellos nos han dado. Y Jonatán es un ejemplo de esto. Su padre estaba lleno de envidia, de orgullo, de egoísmo, pero él manifiesta un espíritu totalmente diferente. Capítulo 14 dice así, escuchen esto: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Versículo 2 dice así: Saúl se hallaba en el extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Me llama la atención esto, ¿no? El rey estaba debajo de un granado descansando y no tenía la iniciativa ni la capacidad de llevar al pueblo hacia una guerra contra los filisteos. Se sentía lejos de Dios, desamparado, sin iniciativa, sin poder, sin liderazgo. Y eso es lo que nos empieza a suceder a nosotros cuando nos alejamos de Dios. Las iniciativas en nuestra vida, lo que vemos hacia el horizonte, de repente parece todo negro, bajamos nuestros brazos y a veces hasta empezamos a sentir que nuestra vida no tiene sentido. Sin embargo, el rey descansaba debajo del granado. Sin embargo, su hijo empieza a tomar una iniciativa para ver de qué manera Dios los puede ayudar para vencer a los filisteos en esa guerra. ¡Qué impresionante! Versículo 4 dice que Jonatán decide acercarse al campamento de los filisteos tomando una acción temeraria, ¿no? Al final del versículo 3 dice que ni el pueblo ni Saúl, nadie se enteró de lo que Jonatán iba a hacer. A veces hay cosas que Dios las pone en nuestro corazón y que no es necesario irlas publicando. En el mundo que hoy vivimos, que queremos nosotros tal vez destacar todo lo que nosotros hacemos, que la gente lo sepa, que la gente nos vea. Muchas veces cuando Dios pone algunos impulsos en nuestro corazón, quiere que avancemos de manera silenciosa. Y me hace pensar en Jesús cuando dijo: tú cuando ores, no seas como los fariseos que se paran en las esquinas y empiezan a orar en voz alta para que todo el mundo los escuche y para que vieran, oh, la gente, qué santos que son. No, dice, tú entra a tu pieza, a tu cuarto, a tu aposento, y ahí cerrada la puerta, habla a tu Padre que está en silencio. Y dice así: tu Padre que ve lo que haces en silencio, te recompensará en público. Yo creo que muchas veces Dios desea que nosotros avancemos de una manera discreta y silenciosa. Muchas veces el Señor pone grandes impulsos en nuestro corazón, pero quiere que avancemos de una manera discreta. Y acá escuchen cómo iba Jonatán, versículo 4. Él iba entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos. Había un peñasco agudo de un lado y otro del otro. El uno se llamaba Bosés, el otro Cené. Uno de los peñascos estaba situado al norte de Migmas y el otro al sur.
Miren otra cosa, la situación no era nada sencilla. Para acercarse al campamento de los filisteos había que subirse por un peñasco pedregoso que probablemente podía llegar a caerse, que no era sencillo subir, y Jonatán iba, más adelante en otro texto dice que iba con sus manos y con sus pies tratando de subir porque no era nada sencillo, no elige el camino fácil. Yo podría decir, pero si es el príncipe, que se quede debajo del granado con el padre, ¿no? Y que lo soplen los soldados, que le den aire y que incluso le den algo de comer, pero no. Este príncipe entendía cuál era la función que Dios le había dado, no para que lo sirvieran, sino para servir, no para que otros hicieran algo por él, sino para él hacer algo por el pueblo. Y creo que ese es el espíritu de Cristo. El versículo 6 dice así: dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos filisteos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Miren qué tremendo. Y el versículo 9 vuelve a decir: si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Y el versículo 12 dice: y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. La primera cualidad que yo veo, hay muchas, pero de la que yo quiero destacar con ustedes de Jonatán, es que era un hombre responsable, comprometido con la misión que Dios había dado a su pueblo, pero sobre todas las cosas era un hombre espiritual, muy espiritual, con profundas convicciones religiosas. En primer lugar, él decide tomar una iniciativa, pero él se da cuenta que solo no puede. Él se da cuenta que en realidad lo primero que tiene que hacer es poner a Dios en primer lugar. Pero algo muy importante, y esto es una lección para nosotros, ¿no? Muchas veces tenemos proyectos en nuestras vidas, muchas veces tenemos planes, muchas veces nosotros pensamos en algo que quisiéramos empezar a hacer. Para todo lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, tenemos que darle a Dios el primer lugar. No podemos emprender un proyecto sin ponerlo en las manos del Señor. Pero tenemos que aprender algo de lo que nos muestra Jonatán acá. Uno, Jonatán dice: tal vez Dios lo puede entregar en nuestra mano. Me hace pensar en los hebreos que le dijeron a Nabucodonosor: Dios nos puede librar, y si no, nosotros igual no nos arrodillaremos ante la estatua. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que estar dispuestos a aceptar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida cuando tenemos profundas convicciones religiosas y ponemos en las manos del Señor nuestros proyectos. Alguien dijo una vez: ¿cómo yo puedo descubrir la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, tenemos que estar dispuestos a aceptar esa voluntad de Dios. En segundo lugar, fíjense que Jonatán consulta a su paje de armas y le dice: sube conmigo, y él lo respalda, ¿no? Otra de las cosas es que Jonatán tiene la plena seguridad, él no duda del poder de Dios. Y él dice: Dios nos puede salvar con mucho o con poco. Está convencido, tiene la plena seguridad de qué tipo de Dios es el que tiene, a quién es el Dios al cual él sirve. Así que Jonatán sube allí y fíjense que hace algo también. Él le dice a su paje de armas: vamos a subir, y si ellos nos dicen nosotros vamos a bajar, nos quedamos quietitos y que Dios haga las cosas, ¿no? En la vida a veces hay momentos en que nosotros, por las circunstancias que se dan, simplemente tenemos que quedarnos quietos y ver cómo Dios va a librar las cosas. Jonatán pone una señal. A veces nosotros deberíamos de aprender a observar cómo el Señor va desenvolviendo las cosas en nuestra vida, a nuestro alrededor, las circunstancias que pone, las oportunidades, las puertas que se abren, y creo que eso solo lo hace el Espíritu Santo. Jonatán dice: si ellos no nos invitan a subir, nos quedamos quietos, y Dios que resuelva las cosas. Pero si ellos nos dicen suban, es porque Dios nos está diciendo: vayan, que los van a vencer. Qué tremendo esto, ¿no? Yo creo que es una lección para nosotros aprender a poner todo en las manos de Dios, dispuestos a aceptar su voluntad, convencidos que Él puede hacer cosas por nosotros, y aprender a observar
para no llevarnos chascos, cuando Dios nos abre una puerta y cuando Dios nos cierra. Primero yo lo veo muy espiritual, comprometido con el Señor y con su pueblo y con la misión. Otra cualidad que yo veo de Jonatán, en el capítulo 18 del mismo libro de Primero de Samuel, se muestra cuando Jonatán se encuentra con David. Y dice el versículo 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y el versículo 4, Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Otra cualidad que yo veo en este muchacho es que era un muchacho sumamente humilde y que no hacía acepción de personas, capaz de amar profundamente, con sentimientos nobles y entrañables, capaz de amar a las personas no por su estrato social, por su posición, por su capacidad económica, simplemente ama a David porque lo ve como un hombre de Dios, como un muchacho que acaba de hacer una guerra para el Señor y vencer. Y Jonatán, fíjense que incluso se quita su propia ropa, su manto, y no era un manto cualquiera, era el manto de un príncipe, y se lo da ¿a quién? Al hijo de un pastor, pobre y sencillo como era David. Saben que a veces, no sé si han escuchado esa palabra narcisista, ¿no? La hemos escuchado. Dice que los narcisistas se caracterizan porque ellos quieren ser el centro de todo, ocupar el primer lugar. Pero una de las cualidades que por ahí tienen los narcisistas es que buscan amigos que también sientan que están de acuerdo a su posición, que sean influyentes, que sean ricos, que sean lindos, que sean poderosos, porque si buscan a un amigo inferior a esas cualidades que ellos creen que deberían de tener es como rebajarse. Pero Jonatán, miren, se acerca a un simple hijo de pastor, a un pastor, y le da su ropa y le da incluso su arma, porque en ese tiempo no todos los soldados de Israel, es más, prácticamente ninguno tenía armas. Una cualidad profunda. Los hijos de Dios no podemos hacer acepción de personas y tenemos que aprender a amar y valorar a todos los hombres porque todos somos hijos de Dios. Qué espíritu más noble, qué espíritu más dadivoso, qué espíritu más desinteresado de él mismo y dispuesto a darse a los demás. Yo veo, ¿saben?, en Jonatán las características y cualidades de Cristo, porque todos los siervos del Señor que se entregan a Él manifiestan de alguna manera los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y ahora lo veo a Él entregándose de una manera desinteresada a esa amistad. Los cristianos tenemos que aprender a ser así, amar a las personas, darnos a ellas, ayudarlas. Cuando Cristo vuelva, dice que al grupo que los llamará y les dará la tierra nueva, les dirá: venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel desnudo, me visitaste, me vestisteis. Porque Dios espera que sus hijos reflejen su carácter y somos nosotros las manos de Dios, la boca de Dios para llevar aliento, esperanza, amistad a todas las personas. Y es verdad que todos tenemos amigos, pero saben que hay personas que están necesitando de una forma especial la amistad. Que invitemos a nuestra casa a aquellos a los cuales nadie los invita. Que nos acerquemos a aquellos a los cuales nadie se quiere acercar. Que aprendamos a tener el espíritu amistoso de amor de Cristo, que se despojó de sí mismo y vino a un mundo lleno de dolor, de pecado y de miseria. Yo veo en Jonatán esa característica. Alguien que ama profundamente y que se despoja. Lo tenemos que aprender. La última cualidad que veo de Jonatán que quiero compartir con ustedes está en el capítulo 23, versículos 16 y 17. Dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores y fortaleció su mano en Dios y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Miren qué tremendo esto. David estaba siendo perseguido por Saúl, huyendo en los desiertos, y sentía un profundo dolor y abatimiento en su alma. Era inocente. Saúl lo quería matar. David se sentía pobre y débil frente al poderoso rey. Pero ahora Jonatán se acerca y dice acá que fortalece la mano de David en Dios.
Cuando yo escucho esa expresión, yo imagino a Jonatán hablándole: Dios te ha escogido, Dios tiene planes para tu vida. Y miren, si hay de alguna manera en que podemos ayudar a las personas es hablándole de Cristo y de su amor. Si hay una forma en que podemos fortalecer la vida de las personas es contarles las promesas que Dios ha dado para ellos, cómo Dios nos ama y que no hay nadie pequeño a la vista de Dios porque todos somos importantes para Él. Jonatán se acerca para ser un instrumento de Dios en el momento en que David más lo está necesitando. Y todavía Jonatán se agiganta manifestando un acto de humildad inmenso, porque el que debería ser el próximo rey de Israel sería él, por ser hijo de Saúl. Pero Jonatán es capaz de dar un paso al costado, mientras su padre quiere matar a David porque puede atentar contra su reino. Según él, Jonatán es capaz de dar un paso al costado y le dice a David: tú vas a reinar y yo seré segundo. ¿Quién quiere ocupar el segundo lugar? ¿Quién quiere ser segundo? He visto a veces esas imágenes en las Olimpiadas cuando están en el podio, el primero, el segundo, el tercer lugar. El primero está contento, pero la cara del segundo es una cara de tristeza, porque siente que estuvo ahí a punto de ganar para lo que él creía que es lo mejor y no lo logró, y por eso está triste. ¿Quién quiere ser el segundo? Todos queremos ser el primero. Parece que está en nuestra naturaleza, que eso nos ha inculcado el enemigo, pero vuelvo a decir, Jesús no quiso el primer lugar, se despojó a sí mismo. Y cuando estuvo acá en la tierra, Él dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir. Y ese es el espíritu que tiene que haber en nosotros. Ocupar el segundo lugar. ¿Estarías dispuesto a hacerte a un costado para que aquel que tiene mejores cualidades que tú ocupe el primero? Y debemos de aprender a reconocer eso en la iglesia, en el trabajo, ¿no? Hay personas que tienen más talento que nosotros. Hay personas que son más propicios para ocupar ese determinado cargo. Muchas veces el diablo nos llena de envidia, nos llena de egoísmo, y vemos y sufrimos cuando el otro tiene aquel puesto que nosotros a veces quisiéramos para nosotros. Pero debemos aprender a ser felices en el lugar que Dios nos ha puesto, con las cualidades que Dios nos ha dado, y aprender a gozarnos por aquellos a los cuales Dios llama a un cargo o a un desempeño especial, porque ese es el espíritu del Señor. Y Jonatán no sufre mientras su padre se está muriendo de angustia porque David va a ser el próximo rey. Jonatán simplemente dice: vos vas a ser el primero y yo el segundo. ¡Qué espíritu más grande! Ojalá que todos podamos tener ese espíritu que viene del cielo, aprender a ser comprometidos con Dios, con su palabra, con su pueblo, y ser muy espirituales. Aprender también a amar a las personas allí donde están de una manera desinteresada, y tener el espíritu de humildad y reconocer las virtudes y cualidades de los demás e impulsar para que los demás crezcan también. Que Dios nos pueda bendecir y que podamos nosotros tomar esas cualidades. Yo al principio dije: ¿por qué no fue el próximo rey Jonatán? ¿Saben? Tal vez Dios en Jonatán nos quiere dar una lección. Que muchas veces hay algunos que están detrás de bambalinas, que no ocupan el protagonismo en el escenario, pero que a la vista de Dios son grandes. Y esos somos ustedes y yo cuando decidimos seguir el ejemplo de Cristo. No necesitamos estar bajo los reflectores, no necesitamos estar bajo las luces y delante del público y ser aplaudidos. Donde nosotros estamos podemos llevar una vida que refleje el carácter de Cristo y que inspire a muchos. Que Dios nos bendiga, es mi deseo y oración, y que podamos sentir la presencia del Señor en nuestra vida y permitir que nuestro carácter pueda ser moldeado a la imagen de Cristo y adquirir sus cualidades. Bendiciones para todos, hermanos queridos, en este día. Chao, chao.